Hoy vamos a continuar con la sesión, ¿no? Ya habíamos revisado previamente este gráfico que es importante que lo conozcan para poder evaluar una hiponatremia, ¿no? Primero, tenemos pues que identificar en el examen de laboratorio, lo que viene a ser el tema de los electrolitos, una hiponatremia, ¿no? Después de esto, lo que tenemos que hacer es evaluar la osmolaridad, ¿no? Para poder clasificar, ¿no? La hiponatremia, ¿no? Estamos en una hiponatremia isosmolar, una hiponatremia hiposmolar o una hiponatremia hiperosmolar, ¿no? Entonces, primero evaluamos la osmolaridad una vez que hemos identificado una baja concentración de sodio. Muy bien. Ahora, vamos a visualizar nosotros que podemos presentar una hiponatremia hiperosmolar, cosa que normalmente no tendría mucha lógica en base a lo que hemos estado viendo, ¿no? Porque se supone que normalmente cuando sube el sodio, sube la osmolaridad, y cuando baja el sodio, también te baja la osmolaridad. No tendría mucho sentido esto. Pero ¿qué es lo que ocurre en este momento, ¿no? En una hiponatremia hiperosmolar, la situación va a ser la siguiente. Va a haber un osmol efectivo que no es el sodio, que va a aumentar. Este osmol efectivo, que no es el sodio, que va a aumentar, va a elevar la osmolaridad, va a chuparle agua al intracelular, le va a chupar agua al intracelular y va a expandir a expensas del intracelular el extracelular. Ese ingreso de agua, que ahorita lo vamos a graficar después, ese ingreso de agua termina también diluyendo lo que viene a ser el sodio. Entonces, generaría de esta forma una hiponatremia con una osmolaridad pues por encima de lo normal, siendo irresponsable un osmol efectivo que no es el sodio. En este caso, lo que vamos a discutir es el de la hiperglicemia y o una infusión hipertónica que viene a ser el manitol, ¿no? Una infusión hipertónica que viene a ser el manitol, ¿no? Hiperglicemia y manitol. ¿Ya? En la hiperglicemia lo vamos a ver en los pacientes que tienen diabetes mellitus, en una situación conocida como la cetocidosis diabética para pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, o en otro caso que es un síndrome conocido como el síndrome de hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? Que es más frecuentemente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y el manitol, que lo hemos visto o lo vamos a ver previamente, que es un diurético osmótico importante, ¿no? Que se da para poder combatir los edemas cerebrales, ¿no? En el caso de hipertensión intracraniana se presenta con hipertensión intracraniana. Nos vamos ahora a las hiponatremias isoosmolares o isosmóticas. Aquí vamos a revisar las pseudohiponatremias, ¿no? Las pseudohiponatremias como la hiperlipidemia y la hiperproteinemia. Las pseudohiponatremias se caracterizan por ser hiponatremias falsas, no más que nada por un error laboratorial. Pero es importante conocerlas, principalmente las dos que vamos a ver de que se van a manifestar por hiperproteinemias, porque tenemos dos patologías que ustedes deben de recordar que generan hiperproteinemia, que las van a ver ustedes en otras patologías, como lo es el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Lo que son ambas neoplasias, ¿no? Una de los linfocitos B, y una linfocitos B y células plasmáticas, que es que es retardado por la macroglobulinemia de Waldenström, y la otra que es una neoplasia de células plasmáticas, que es el mieloma múltiple, ¿no? Vamos a ver con detalle. Entonces, estas son las isosmóticas o isosmolares. Ahora, cuando la osmolaridad es baja, pues ahí estamos nosotros visualizando que la caída de la osmolaridad está relacionada de manera directamente proporcional con la caída de sodio, ¿no? En esas hiponatremias hiposmolares tenemos ahora sí tres divisiones que se van a establecer en base a la volemia, o sea, el volumen de sangre que tiene el paciente. Podemos tener hiponatremias hiposmolares hipovolémicas
hiponatremias hiposmolares euvolémicas e hiponatremias hiposmolares hipervolémicas, ¿ya? Importante recordar este dato. Y aparte de esto, yo puedo subclasificar eh, estas hiponatremias hiposmolares también según lo que viene a ser la concentración de sodio en la orina. La concentración de sodio en la orina me va a decir si es que el riñón está botando una gran cantidad de sodio o si es que el riñón está buscando retener el sodio. ¿Y esto para qué me va a ayudar a diferenciarlo? Para determinar si es que la causa de la hiponatremia está dado por la pérdida de sodio a través del riñón, o si es que la causa de la hiponatremia esté dada por la pérdida de sodio a través de otro órgano. Por ese motivo hago esta división en base a la concentración de sodio urinaria. Si tengo mucha pérdida, si tengo una elevada concentración de sodio en orina, significa pues que el riñón está botando el sodio. Pero si esta concentración está baja en orina, significa que el riñón pues no está perdiendo el sodio, sino que más bien está tratando de rescatarlo, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Por favor, no te escapes, compadrito. No te vayas a la pichi, ¿no? Quédate por favor en la sangre, ¿no? Quédate aquí, ¿no? Quédate en casa, ¿no? Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿ya? Y estas divisiones de causa renal y extrarrenal, que lo sacamos a través de la concentración urinaria de sodio, lo podemos ver tanto para la hipovolémica, para la euvolémica y para la hipervolémica, ¿ya? Y ahí esto nos va a ayudar a poder establecer una serie de posibles diagnósticos. Comenzamos primero con la hiponatremia hiperosmolar, ¿no? Con la hiponatremia hiperosmolar. Entonces, lo mencioné previamente, aquí la causa de la elevación de la osmolaridad la da un osmol efectivo que no es el sodio. Un osmol efectivo que no es el sodio. Vamos a tener entonces por este motivo una expansión hiperosmolar. ¿No? Ahorita vamos a ver el dibujito. ¿Cómo sería el dibujito? Vamos a ver. Hacemos nuestro famoso dibujito de arroyo. Che, qué horrible sale esta línea, no importa. Aquí está. Volumen y osmolaridad. ¿Ya? Te dibujamos aquí el intracelular y dibujamos aquí el extracelular. Estamos diciendo que en las hiponatremias hiperosmolares va a aumentar, va a haber una ganancia hipertónica, ¿no? Va a ingresar una mayor cantidad de osmoles efectivos al extracelular. Aquí voy a dibujar la E para que recuerden ustedes que estamos hablando del EC. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo siguiente, ¿no? Va a haber una expansión del líquido extracelular, ¿no? Estamos en una ganancia hipertónica y estamos diciendo que la osmolaridad va a aumentar. Ahí está. Profesor, ¿qué ha pasado entonces con respecto al intracelular? La osmolaridad intracelular en este momento está inferior a la del extracelular. Entonces se va a dar un flujo neto de agua del intra hacia el extra por una mayor presión osmótica a nivel del intra. Y este movimiento flujo neto de agua habíamos dicho que era la ósmosis. Esto termina generando una contracción del intracelular y obviamente junto con una elevación de la osmolaridad que termina equiparándose a la del extra. Y de esta forma tenemos la imagen de una expansión hiperosmolar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los casos que vamos a ver a continuación? Ah, y lo que quería que recuerden es que como hay un flujo neto de agua hacia el líquido extracelular y no hay cambios en lo que respecta en la cantidad de sodio, esto explicaría por qué una expansión hiperosmolar, cuando el osmol que está ingresando, aumentando la osmolaridad no es el sodio, lleve a que como no hay cambios en la cantidad de sodio y está aumentando el agua, la concentración de sodio disminuye, ¿no? Eso es lo que estaríamos esperando que se dé en esta situación, ¿no? Continuamos, entonces vamos a revisarlo con la glucosa, que ya hemos visto, que es un osmol efectivo que está dentro de la fórmula, recuerden ustedes, de la osmolaridad plasmática. Y vamos a revisar también el manitol, que también es un osmol efectivo importante de extracelular, y es más, lo habíamos visto trabajando como un marcador del líquido extracelular, porque te atraviesa la barrera capilar, pero no te atraviesa la membrana celular, por eso tiene un efecto de osmol efectivo a nivel del líquido extracelular, ¿no?
y se utiliza como un potente diurético, ¿no? Osmótico, que se encarga pues de chuparle, por así decirlo, ¿no? Chuparle el agua a las células en el caso, digamos, de un edema cerebral que esté generando una hipertensión intracraneal, como lo hemos visto en el gráfico de los compartimentos. Vimos cómo se contrae el intracelular. Bueno, vamos al tema de las hiperglicemias. Tenemos nosotros aquí un aumento de lo que viene a ser la cantidad de glucosa en sangre, y este aumento de la cantidad de glucosa en sangre puede llegar a elevarme la osmolaridad por encima de los valores normales cuando es muy elevado. Esto, mayores niveles de glicemia los vamos a ver en el síndrome de hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? O síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Y también en la cetoacidosis diabética, ¿no? Este es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1, este es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Y lo comenté, donde vamos a ver mayores niveles de hiperglicemia en el síndrome de hiperosmolar hiperglicémico. En la cetoacidosis diabética también, pero mayor cantidad de hiperglicemia en este síndrome que mencionamos. Aquí tienen ustedes cetoacidosis diabética, síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? O síndrome hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Así lo utilizan de manera intercambiable. Ahora, como yo les he comentado, el ingreso de la hiperglicemia está diluyendo el sodio por la chupada que le estamos dando de líquido al intracelular hacia el extracelular. Eso es importante tener en consideración porque cuando rotes por medicina interna y te toque un docente, un buen docente, te toque un buen R3 que se encariñe contigo porque si este alumno tiene su potencial, vamos a ayudarle, te puede tocar un paciente de emergencia que tenga un síndrome hiperglucémico hiperosmolar o un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que esté ingresando con una cetoacidosis diabética y encuentras pues unas glucosas brutales, ¿no? Te encuentras con una glucosa, digamos, por exagerar, ¿no? De 728, ¿no? O de 600, o de 620, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y te pregunta, ¿no? Mira, aquí el sodio está en, qué sé yo, digamos, en 130, ¿no? Te dice, el sodio está en 130, ¿no? Pues en 128, 128 te dice, pues está. ¿Podrías por favor corregir el sodio? Y uno se queda como que, por favor, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo es en sí utilizar esta fórmula, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque sabemos que la hiperglicemia ha diluido el sodio y ahora me están preguntando, ¿no? ¿Cuál va a ser la concentración de sodio una vez que hagamos la corrección de la hiperglicemia, ¿no? ¿Cómo se obtiene esto, no? El sodio corregido va a ser igual al sodio que se ha medido a través del examen laboratorial más 1,6 por la glucosa en miligramos por decilitro menos 100, y esto de aquí lo dividimos entre 100, ¿no? Lo dividimos entre 100. De esa forma yo realizo lo que viene a ser el tema de cálculo del sodio, de la concentración de sodio corregida, ¿no? No se olviden de este dato porque es algo que muchas veces le pueden preguntar a usted. Seguimos, vamos ahora al tema del manitol. Como habíamos estado viendo previamente, el manitol, por ser un osmol efectivo para el líquido extracelular, me permite a mí extraer por flujo neto de agua, por ósmosis, agua del intracelular. Y esto es importante al momento de trabajarlo para el tema de edema celular, cuando hay un edema, de edema cerebral, cuando el edema es a predominio celular, ¿no? Eso nos ayuda para el tema de las hipertensiones intracraniales, ¿no? Entonces ahí viene parte de la utilidad del manitol como un diurético osmótico, ¿no? Es un diurético osmótico. Y como tiene un efecto, es un osmol efectivo, ¿no? Como es un osmol efectivo, me puede también diluir lo que vendría a ser la concentración de sodio, por lo que hemos mencionado previamente. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ese dato. Muy bien, hemos entonces ya finalizado con las hiponatremias hiperosmolares, las más importantes. Vamos a pasar ahora al tema de las hiponatremias isosmolares. Las hiponatremias isosmolares, tendríamos nosotros hiponatremias isosmolares que se podrían dar por dos tipos, ¿no? Por una hiperlipidemia y por una hiperproteinemia. Entonces, cuando usted visualice en sus exámenes de laboratorio quizás una hiponatremia leve, ¿no? Puede usted buscar una hiponatremia leve con una osmolaridad dentro de 280, 300. Trate usted de identificar quizás si es que está ante una hiperlipidemia o si es que el paciente está presentando una hiperproteinemia, ¿no?
Es que el paciente está presentando una hiperproteinemia. Muy bien. Entonces, estas dos son las que se conocen como la pseudohiponatremia, ¿no? Muchas veces dicen que es por un error laboratorial, que en realidad es esa la situación, la causa. Vamos a comenzar ahora con las patologías que pueden estar asociadas a las hiperproteinemias que van a ser responsables de generarnos estas hiponatremias isosmolares o eh, isosmóticas. Estas patologías que vienen son importantes que ustedes también las puedan recordar. Tenemos aquí el mieloma múltiple. El mieloma múltiple viene a ser una neoplasia de las células plasmáticas. Es una neoplasia que va a tener va a generar va a tener un daño osteolítico, va a generar resorción ósea. Y junto con la resorción ósea, recuerden que ocurre, hay una mayor liberación de calcio, ¿no? Entonces va a estar expuesto el paciente a una hipercalcemia también. Pero estas células plasmáticas, recuerden que son las responsables de producir las inmunoglobulinas. Entonces, esas células plasmáticas que están viendo ustedes aquí, que son anómalas, van a producir, ¿no?, grandes concentraciones de inmunoglobulinas, o en su defecto producir una gran concentración, una gran cantidad de una parte de esas inmunoglobulinas que vendría a ser la cadena ligera, ¿no? Recuerden que las inmunoglobulinas están compuestas por dos cadenas, las pesadas y las ligeras. En este caso, asociada a una producción de cadenas ligeras. Y no se olviden que las cadenas ligeras más importantes a recordar son las cadenas ligeras de tipo lambda y de tipo kappa, ¿no? Estas pueden estar elevadas, estas proteínas en sangre pueden estar elevadas. Y aquí un tema interesante que tenemos nosotros que recordar, que estas cadenas ligeras pueden estar asociadas también al depósito, ¿no? Al depósito a nivel intersticial y comenzar a acumularse y no poder catabolizarse, desencadenando una amiloidosis, como hemos visto con la proteína A amiloidosérica, ¿no? Importante no olvidar este tema. Estamos viendo que el mieloma múltiple puede llevarte a una hipercalcemia, el mieloma múltiple te puede llevar a una amiloidosis, el mieloma múltiple, aparte de eso, por la recesión ósea, te puede llevar a fracturas patológicas y lo que le compete a este tema, el mieloma múltiple por aumento de cadenas ligeras o las inmunoglobulinas que se producen en gran cantidad, nos puede llevar, ¿no?, a una pseudohiponatremia, ¿no? A una hiponatremia isoosmolar por el tema de la hiperproteinemia, ¿no? Entonces, aquí esta imagen, luego la vamos a ver, esta es la que quiero que vean ustedes, ¿no? Entonces, lo que quiero que noten ustedes es que esta es una imagen que ya la han visto ustedes en bioquímica, en la cual vemos la electroforesis de las proteínas del plasma, ¿no? La electroforesis de las proteínas del plasma. ¿Qué es lo que deseo que puedan ver ustedes? Que normalmente la electroforesis plasmática de las proteínas, disculpen, la electroforesis de las proteínas del plasma, tiene estas siguientes curvas. Tiene una curva importante, muy elevada, que es la curva que representa la albúmina. Otras dos curvas que representan a las alfa globulinas 1 y 2, otra que representa las beta globulinas y otra que representa las gamma globulinas, ¿no? Las gamma globulinas son las inmunoglobulinas, ¿no? Son las inmunoglobulinas. No se olviden de ese dato. Y las inmunoglobulinas, pues, son las que hemos comentado previamente, ¿no? En las clases de inflamación, ¿no? IgG, IgM, ¿no? Entre otros. Esas son las inmunoglobulinas. Ahora, cuando tenemos un mieloma múltiple, puede haber una producción, una hiperproducción anómala por esta neoplasia de inmunoglobulinas, ¿no? De una clona, lo que es de la que se ha formado este tumor en el mieloma múltiple, se comienza a producir una gran cantidad de inmunoglobulinas. Eso se conoce como una gamapatía monoclonal, ¿no? ¿Y qué es lo que evidenciamos aquí? Que persiste, ¿no?, la albúmina en su domo, la alfa 1, alfa 2, la beta, y vean ahora cómo está la gamma. Presenta un pico, inclusive hasta superior al de la albúmina, ¿no? A este pico se le conoce como el pico M, ¿no?, que representa al pico de inmunoglobulinas monoclonales, ¿no? Creo que estamos viendo aquí en esta curva roja, ¿no? Es algo importante a recordar cuando en algún momento pues tengamos que solicitarle al paciente que tiene mieloma múltiple una, una electroforesis, ¿no?, proteica del plasma, ¿no?, de este paciente. No se olviden de esto. ¿Ya? Es un tema interesante porque aparte de poderte llevar a amiloidosis, si se produce gran cantidad de proteínas, puede también llevarnos a proteinuria en rango nefrótico, podría llevarnos, ¿no?
Y también obviamente a proteinuria en rango no nefrótico, nos puede llevar a esto. Pero no solo eso, estas proteínas, ¿no? Anómalas que se van a formar, pueden también llegar a formar cilindros a nivel de la luz tubular y generar obstrucción, llevándonos a una injuria renal aguda de tipo intrarrenal. Eso es un problema, ¿no? Que puede también desarrollarse en el mieloma múltiple. Aquí unas cuantas cositas, ¿no? Síndrome nefrótico que les comenté, o proteinuria en rango no nefrótico, una injuria renal aguda de tipo intrarrenal, la hipercalcemia, fracturas patológicas y lo que hemos visto ahorita que es la pseudo hiponatremia. ¿Ya? No se olviden de esa edad. Vamos a revisar ahora otra patología importante que puede generar hiperproteinemia, que se conoce como la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Estas patologías que estamos comentando ahora son patologías por ejemplo, la de mieloma múltiple son patologías que en algún momento les va a aparecer a ustedes en el ENAM o les van a solicitar que revisen ustedes el tema de medicina interna. Estas son patologías muy, muy preguntadas en lo que respecta a exámenes también internacionales, como los STEPS, como el STEP 1, o también como lo vendría a ser el examen del MIR. Son casos, son este, por así decirlo, enfermedades que uno debe siempre de conocer. La macroglobulinemia de Waldenström es también otra gamapatía monoclonal, o sea que se van a producir una gran cantidad de monoglobulinas, ¿no? Pero de una neoplasia que está compuesta por linfocitos B y células plasmáticas, ¿no? Un linfoma. Un linfoma linfoplasmocítico, está compuesto por linfocitos B y por células plasmáticas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver en la macroglobulinemia de Waldenström es una gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿no? Una gran cantidad de inmunoglobulinas. ¿Ya? No se olviden, por favor, de este dato. ¿Ya? Muy bien, entonces la macroglobulinemia de Waldenström, otra situación en la cual podemos tener una hiperproteinemia por las inmunoglobulinas que puede llevarnos a una hiponatremia isoosmolar, ¿no? O isosmótica. ¿Ya? Dato importante. Muy bien. Vamos ahora al tema de las hiponatremias hiposmolares, que por así decirlo lo llaman también las verdaderas hiponatremias, ¿no? Entonces, son hiponatremias en las cuales se cae la osmolaridad, pero también se cae la concentración de sodio. Entonces, vamos a explicar cómo es que se dan estas hiponatremias hiposmolares, cuáles son los mecanismos que llevan estas hiponatremias hiposmolares. Entonces, primero vamos a comenzar con el volumen circulante efectivo, ¿no? Que es aquel volumen de sangre que está circulando activamente a través de la circulación sistémica. Este volumen circulante efectivo se cae o disminuye, sea cual sea la causa, disminuye el volumen circulante efectivo. Cuando disminuye el volumen circulante efectivo, vamos a ver nosotros que aquí no está comentado, pero aumenta la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Para poder aumentar el gasto cardíaco, para poder aumentar la presión periférica. Pero es importante que recuerden para este tema de hiponatremia hiposmolar que también va a activar otros sistemas homeostáticos. Dentro del sistema homeostático activado, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde el que nos importa para este tema es la angiotensina 2. Y otro sistema que se va a activar va a ser el sistema del ADH, a través del estímulo de los vasoreceptores que termina estimulando la ADH. Dato importante, yo les había comentado que la angiotensina 2 estimula a la hormona antidiurética, ¿no? Estimula la hormona antidiurética. Entonces, estamos viendo nosotros que la caída de volumen circulante efectivo me activa el sistema de angiotensina aldosterona y me aumenta la liberación de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, recuerden que también se llama vasopresina. Y esta hormona antidiurética va a reabsorber, ya lo dijimos en clase, agua libre y también aparte de eso, por llamarse vasopresina, va a ser vasoconstricción. Me ayuda a poder compensar la caída de volumen circulante efectivo y su compañerito de clase, que es la presión arterial, ¿no? Me ayuda también a hacer esto, ¿no? Importante recordarlo. Ahora, yo les comenté a ustedes que el aumento de angiotensina 2 también termina actuando a nivel de los núcleos circunventriculares, específicamente sobre el órgano subfornical. Y el órgano subfornical va a terminar estimulando a la secreción de hormona antidiurética. Entonces, de esta forma, la angiotensina 2 también de taquito me permite aumentar mayor cantidad de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, al final, en una caída de volumen circulante efectivo, está elevada la hormona antidiurética.
Y la hormona antidiurética, no se olviden, te reabsorbe agua libre. Como te reabsorbe agua libre, lo mencionamos también en clase, agua libre es reabsorber solo agua, te va a terminar diluyendo el sodio. Pues vamos a ver qué ocurre después. ¿No? Esta hormona antidiurética, como lo dijimos, reabsorbe, aumenta la reducción de agua libre, como le ocurre aquí para nuestro riñoncito. La reducción de agua libre lo que va a generar es una ganancia hipotónica. Me va a diluir lo que viene a ser el extracelular, me va a disminuir la osmolaridad y también obviamente, ya lo dijimos, me va a terminar diluyendo el intracelular, ¿no? Porque los cambios de osmolaridad tienen que ser compensatorios, ¿no? Para el intracelular. Esta ganancia hipotónica, entonces, ¿qué hace? Me disminuye la osmolaridad y me disminuye la concentración de sodio en el lecho. Hasta ahí perfecto. Con esto, ¿qué cosa podemos hacer, profesor? Podemos explicar por qué motivo cuando se cae el volumen circulante efectivo y la presión arterial aumenta DH y puedo tener una hiponatremia. ¿Esto qué explicaría? Esto nos ayudaría a explicar, pues, por qué una ICC puede tener una hiponatremia posmolar. Esto nos explicaría por qué motivo una persona que tiene gran cantidad tiene una diarrea crónica, pues un vomitador crónico, ¿no? Puede presentar una hiponatremia. ¿Por qué un quemado puede presentar una hiponatremia? Cualquier situación en la que esté viendo que el volumen circulante efectivo que era responsable de la perfusión de los tejidos se cae, me puede llevar a una hiponatremia, ¿no? Es importante recordar este tema. Entonces ahí está lo que viene a ser la DH. Muy bien, entonces ya vimos caída de volumen circulante efectivo. Ahora viene otra situación. Profesor, ¿ha puesto usted primero un cuadradito, un rectangulito rojito sobre el ADH y luego le ha puesto tres flechas arriba? ¿Qué es lo que me quiere decir usted con eso? Viene ahora la otra situación en la cual puedo tener una hiponatremia hiposmolar. Y esto es cuando el ADH se eleva por ningún motivo. O sea, es como que, oye, ¿sabes una cosa? El volumen circulante efectivo está chévere, la perfusión hacia los tejidos no hay ningún problema, hermano. ¿La osmolaridad cómo está? ¿La osmolaridad está muy alta para que se eleve la hormona antidiurética? No, la osmolaridad está normal. Entonces, como dice así de broma, la ADH se ha elevado por las. Eh, Oye, pero no le podemos poner, pues, no, que la ADH se eleva por las. Ponle un nombre. Ya va acá, no hay problema, le vamos a poner un nombre. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, SIHA, ¿no? Es una elevación de la concentración de hormona antidiurética inapropiado, ¿no? Necesitamos un nombre así que no sea de barrio, ¿no? Una secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Eso es lo que viene a ser un SIHAT. Y el SIHAT me va a terminar llevando a una ganancia hipotónica porque me aumenta la reducción de agua libre y me diluye la osmolaridad y me diluye la concentración de sodio. Esa es otra causa. Tenemos otra causa, ¿no? Tenemos otra causa que viene a ser la ingesta de líquidos hipotónicos, ¿no? O sea, una persona que toma constantemente grandes cantidades de agua, una persona que toma un montón de agua, ¿no? Oye, pero ¿quién haría esto? Ah, hay una patología que la vamos a ver que se llama la polidipsia primaria, que viene a ser un trastorno psiquiátrico en el cual la persona toma y toma y toma agua sin haber una necesidad per se. Eso lo podemos ver conectado, por ejemplo, con los pacientes, se puede ver también en los pacientes esquizofrénicos. Y hemos visto nosotros un caso que se conecta con los pacientes esquizofrénicos. ¿Recuerdan ustedes la, una patología que genera hipertermia? ¿Cómo se llama esta patología que genera hipertermia? El síndrome neuroléptico maligno. Entonces ahí podemos meter ahora otra causa, podemos meter ahora otra causa de otra patología asociada a los pacientes que poseen esquizofrenia, ¿no? Puede ser que tengan, digamos, una polidipsia primaria y que puedan tener, pues, una osmolaridad disminuida y una concentración de sodio también disminuida. Ahora que estamos hablando también de pacientes esquizofrénicos, el mismo haloperidol, que lamentablemente podía tener un riesgo a desarrollar el síndrome neuroléptico maligno, también ese haloperidol puede llevarte a desarrollar una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces el haloperidol también te puede despertar un SIHA. Entonces estamos viendo nosotros cómo los pacientes esquizofrénicos podemos nosotros conectarlo con tres cosas que hemos visto. En termorregulación, con síndrome neuroléptico maligno, y ahora en lo que viene a ser la hiponatremia, lo podemos incluir con la polidipsia primaria, ingesta de líquidos hipotónicos,
y también lo podemos incluir con el CIJAT porque el haloperidol también puede predisponer a un CIJAT. Ahí está. Y no se olviden que como está este paciente ingiriendo una gran cantidad de líquidos hipotónicos, ¿qué cosa va a pasar? Pues tiene una ganancia hipotónica, ¿no? Pero no hay necesidad que se eleve el ADH. Más bien el ADH en estos pacientes va a estar disminuido. Ya, no se olviden de ese dato. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿no? Profe, ¿cómo yo puedo clasificar, ¿no? A los pacientes que tienen bajo volumen circulante efectivo, ¿no? Los puedo clasificar según qué cosa, según la concentración urinaria de sodio, o sea, cuánto sodio está orinando el paciente, ¿no? Entonces, según el origen, lo puedo clasificar a la caída de volumen circulante efectivo. Si tengo una pérdida mayor a 20 equivalentes, diré que la causa de la hiponatremia, de la pérdida de sodio, es de tipo interrenal. O sea que, y también obviamente que la caída de volumen circulante efectivo se está dando por una pérdida de líquido a través del riñón. Pero si encuentro una concentración urinaria de sodio menor a 20 equivalentes, el riñón está buscando reabsorber ese sodio, pues, ¿no? Para que esté reingresando otra vez a la circulación sistémica. Diré que la causa de la pérdida de sodio y de la pérdida de líquido es de tipo extrarrenal, ¿no? Importante. Entonces, empleamos la concentración de sodio urinaria para poder clasificar, pues, ¿no? La causa de esta hiponatremia hiposmolar por una caída de volumen circulante efectivo. Ya. Bueno, ¿qué otra cosa más también tenemos nosotros que identificar? El estado de la volemia, o sea, del volumen de sangre que tiene el paciente. Esto me va a ayudar también a poder tener una idea del tipo de patología que este paciente presenta. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga una caída de volumen circulante efectivo, pero es hipervolémico. ¿Quién podría ser este? Clásicamente un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva de bajo gasto, ¿no? O también lo van a ver ustedes con una fracción de eyección disminuida. Y el de una hipovolemia, pues tenemos por ahí las diarreas crónicas, tenemos también los pacientes vomitadores crónicos, los pacientes que están con sonda nasogástrica, ¿no? Ellos podrían estar expuestos a un estado de hipovolemia, ¿no? Porque están perdiendo constantemente líquidos, ¿no? Y eso te cae el volumen circulante efectivo, te termina elevando ADH por estos motivos, ganancia hipotónica, dilución de osmolaridad, dilución de sodio, ¿no? Podemos ver nosotros esta situación en estos pacientes. Entonces la volemia del paciente. Bueno, y aquí viene un tema interesante que nos va a ayudar a nosotros a poder comprender lo que viene a ser el efecto que tiene el cortisol sobre la hormona antidiurética. El cortisol, habíamos dicho nosotros, con lo que viene a ser el enlace de retroalimentación negativa del cortisol, que tenía un efecto de retroalimentación negativa sobre lo que viene a ser la, eh, la ACTH, la CRH, pero a su vez el cortisol también presenta un efecto inhibitorio, una supresión tónica sobre el ADH. Entonces, cuando tengo yo, por ejemplo, una, una disminución en la producción de cortisol, ¿qué cosa pasaría con mi ADH, ¿no? En vez de estar disminuida, va a comenzar a aumentar, ¿no? Esto nos ayuda a explicar, pues, por qué motivo aquellos pacientes que, que tengan, por ejemplo, una condición conocida como una enfermedad de Addison, por ejemplo, que tengan, por así decirlo, una enfermedad de Addison, pueden presentar hiponatremia, ¿no? Pacientes que tengan una enfermedad de Addison puedan presentar una hiponatremia, ¿no? ¿Y por qué motivo presentarían una hiponatremia? Porque al estar disminuido el cortisol, la hormona antidiurética aumenta, ¿no? Importante también recordar esto. Recuerden que el síndrome de Addison es una patología en la cual se destruye la corteza suprarrenal por una destrucción de causa autoinmune. Y eso también me compromete las células de la fasciculada que son las responsables en producir cortisol. Es por eso que en un Addison puedo yo identificar lo que viene a ser también una hiponatremia. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ese dato, ¿no? Ok. Muy bien.
Aquí tenemos nosotros lo que viene a ser la división que es establecido, que ya vimos previamente por los volúmenes. No se olviden, vamos a trabajar con 20 miliequivalentes litro para lo que viene a ser la concentración urinaria de sodio, ¿no? Si es mayor a 20 miliequivalentes litro de concentración urinaria de sodio, estaremos asumiendo que la pérdida del sodio es renal. Si es menor a 20, estaremos asumiendo que la pérdida es extrarrenal, ¿ya? No se olviden, por favor, ese dato. Aquí, ahí están, pues, las divisiones que hemos establecido, ¿no? Según lo que viene a ser el volumen, ¿no? Hipovolemia, euvolemia e hipervolémica, ¿no? Hiponatremia, hiposmolar hipovolémica, hiponatremia, hiposmolar euvolémica, hiponatremia, hiposmolar hipervolémica, ¿no? Y dentro de las hipervolémicas, ya les había comentado, está la insuficiencia cardíaca. Y estas otras dos que también son importantes, nefrótico y cirrótico. Que ahorita vamos a verlas por qué se va a dar esta situación, ¿no? Ya vamos a ver por qué se va a dar esta situación. Nótese, ahora uno ya comprende a través de esta imagen por qué motivo el paciente que tiene una deficiencia por glucocorticoides va a presentar, va a presentar una hiponatremia. Ya sabemos por qué, porque el cortisol tiene un efecto tónico inhibitorio sobre la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Tema importante. Luego aquí vemos una serie de patologías en las cuales se está perdiendo líquido y por esta pérdida de líquido, no sea de tipo renal o extrarrenal, es que se cae volumen circulante efectivo. Y como se cae volumen circulante efectivo, se activa también la ADH y eso comienza a diluir, ¿no? Entonces, eso es más que nada con relación a las hiponatremias hipoosmolares, ¿no? Que las vamos a ver ya a continuación.